Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, preparen la bebida de su preferencia, déjenos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Desconectémonos un ratito ya del estrés y del ritmo del mundo exterior y mejor transportémonos a los distintos ambientes donde nos cuentan cada una de las historias. Acompáñenos. Muchas veces las figuras, actividades o espacios religiosos nos hacen sentir como si estuviéramos en un lugar donde no pudiera ocurrir algo malo. Vaya, algo malo relacionado a lo paranormal, que todo es sagrado y que ninguna forma de energía negativa se nos podría manifestar o asustarnos. Pero, ¿qué pasa cuando caemos en la ironía de que sean precisamente esas figuras, actividades o espacios los que nos hagan pasar un mal rato? Cuando este ambiente comienza a quedarse cada vez más lejos de ser un lugar seguro para nosotros en ese aspecto. Esas situaciones son algunas de las que nos reúnen aquí el día de hoy. Así que vámonos directo con la primera historia que nos fue compartida por el usuario de Reddit Beetlebug11. Esto que les voy a contar me sucedió hace muchos años, cuando era más pequeño y frecuentaba los grupos juveniles de la iglesia. Pero a pesar de los años, nunca olvidé ningún detalle de aquello. En esos grupos, conocí a un coordinador que era muy simpático y carismático con todos. No puedo decir su nombre, así que llamémoslo Sergio. Se la pasaba contándonos anécdotas de las misiones a las que iba a distintos municipios lejanos y a los que iba a ayudar a la gente. Siempre nos entretenía con eso, y yo en el fondo sabía que las contaba también para que pudiéramos seguir su ejemplo. En una ocasión, hubo un retiro y todo fue de lo mejor durante ese día, y ya estábamos un poco más relajados cuando nos cayó la noche. Platicábamos alrededor de una fogata que habíamos armado en el patio de la iglesia, cantábamos, tocaban guitarra y todas esas cosas que generaron un ambiente muy agradable y ameno para concluir aquel día de actividades. Cuando la mayoría de mis compañeros ya se habían ido a dormir, los que quedábamos aún despiertos comenzamos a presionar a Sergio para que nos contara una de sus tantas historias. Y alguien de mis compañeros recuerdo que sugirió que fuera una de terror. A lo que él, no tan convencido al principio, nos dijo que estaba bien, pero que no nos fuéramos a asustar o cualquier cosa. Y la verdad, sí le cambió un poco la expresión cuando aceptó. Y nos dijo que era algo que no le había platicado a nadie. Y que si le contábamos a alguien, no dijéramos nombres, lugar, ni nada. Como les mencioné, ya un poco serio, nos comenzó a contar que hace mucho tiempo Sergio formó parte de una misión en la que se encargaban de llevar despensas a cierto municipio de escasos recursos. Ese lugar quedaba un poco cerca de la sierra. Ellos partirían un sábado para poder llegar el domingo a muy temprana hora y así aprovechar todo el día, reportándose en la parroquia con el sacerdote encargado y comenzar con las actividades que usualmente hacían en aquellas misiones, como misas, repartir comida, víveres, convivir con la gente del pueblo, etc. Y por aspectos de logística que en aquel entonces no le quedaron muy claros a Sergio, les cambiaron la fecha y partieron un día antes, durante un viernes. Y no tenían forma de poder avisarle al padre de la parroquia que llegarían un día antes de lo esperado. Esto por cuestiones de comunicación limitada de aquel lugar. Por lo que, bueno, ahí verían cómo arreglárselas al llegar. No creyeron que sería mucho problema.
después de algunas horas de viaje por la carretera en autobús, por fin llegaron al pueblo, el cual era muy tranquilo. Era, como nos lo describió, como un pueblo común y corriente. Bonito, vaya. Al adentrarse un poquito más al pueblo, se dirigieron directo a la casa parroquial antes que nada para buscar al padre y poder platicarle lo que había sucedido con las fechas. Pero no lo encontraron ahí. Decidieron entonces terminar de bajar todas las cosas del autobús y comenzar a acomodar todo para las actividades y el convivio de más tarde. Algunos lugareños le comentaron a los misioneros que probablemente el padre había salido a la sierra a dar un paseo, que tal vez no tardaría en llegar, pues dijeron que era una costumbre que él tenía y disfrutaba hacer de vez en cuando, por lo que el tema quedó ahí. Llegó la tarde, y para ese entonces ya tenían todo listo, pero no había señal alguna del padre, ni en la casa parroquial o en la iglesia, por lo que un par de misioneros se encargaron de buscarlo a los alrededores del pueblo y el resto se encargó de comenzar con las actividades, pues aunque no estuviera presente el padre, debían continuar con todo para aprovechar el tiempo. Ya estaba cayendo la noche y los misioneros comenzaron a preocuparse, pues pensaban que tal vez le había ocurrido algo al padre, pero no tenían de otra más que esperar y estar atentos. Sergio, junto a unos 3 misioneros más, se dirigieron a la habitación del padre luego de que les indicaran dónde podrían encontrarla, para ver si había algo ahí, algún escrito, agenda o algo que pudiera decirles dónde estaba exactamente o cuándo volvería. Pero al llegar a su dormitorio, todo estaba completamente en orden. Nada de ahí le servía para dar con él. Su cama sencilla, algunos electrodomésticos, su ropa doblada y ordenada y cosas de la iglesia. Pero uno de los compañeros que iba con Sergio decidió entrometerse de más. Se agachó frente a la cama y al asomarse debajo de ella, encontró un pentagrama dibujado en color rojo en el suelo. Se los comentó y enseguida levantaron la cama entre Sergio y su otro compañero para comprobarlo ellos mismos. En efecto, era un pentagrama dibujado debajo de la cama del padre. Al ver esto se asustaron, pero la curiosidad les pudo más, por lo que abrieron el ropero del padre y al abrirlo, encontraron en aquella aparente inocente habitación una Biblia negra en latín, con ilustraciones demoníacas, velas rojas, negras, amuletos con símbolos extraños que no reconocían y figuras pequeñas de entidades que, para nada, eran tranquilizadoras. Al ver esto, cerraron todo y salieron corriendo de esa habitación, llegando a la capilla con el resto de los misioneros contándoles todo lo que habían encontrado, por lo que se dedicaron a registrar entre todos el lugar, sin armar, al menos por ahora, un escándalo. En la sacristía encontraron escondidas debajo de otras prendas ropas de oficio color negro. Otras tenían bordadas figuras satánicas, además de algunos retratos de entidades demoníacas. Todo impecable y muy bien cuidado. En el sagrario encontraron restos de gallinas negras y otros restos de animales pequeños dentro de una bolsa negra. Y lo raro es que no desprendían olor a putrefacto, como esperaría cualquier otra persona al encontrar esto. Y así fueron creciendo los hallazgos macabros en ese lugar. Y Sergio nos dijo que lo más inquietante para él fue cuando llegaron al presbiterio y debajo del altar descubrieron una cruz ceremonial color negro, donde la figura de Jesús quedaba boca abajo y su rostro, el rostro de aquella figura,
tenía una expresión que, dijo Sergio, cuando la movieron para poder verla, todos se quedaron helados, pues tenía una sonrisa de lo más horrible. Y luego de que uno de los compañeros saliera corriendo al ver esto, todos pudieron reaccionar y dejaron todo ahí mismo y salieron corriendo rápido de ahí. Los misioneros, junto con Sergio, le platicaron todo a algunos parroquianos con la esperanza de que les pudieran dar alguna explicación de todo aquello. Pero ellos, al escuchar esto, se quedaron tan extrañados y confundidos como los misioneros, que la respuesta estaba clara en su expresión. Tampoco sabían de todo esto. A lo que Sergio, junto con todos los demás, decidieron pasar la noche en la casa parroquial, para ver si podían ver al padre llegar en cualquier momento, pero aquel padre nunca volvió a aparecerse por aquel lugar. Sergio dice que cree que alguien, de manera clandestina, le avisó al padre que había sido descubierto sobre aquello, que fuera lo que significara, y que por eso había decidido nunca regresar. Cuando regresaron a la ciudad, con un mal sentimiento y sabor de boca de aquel pueblo, los misioneros le comentaron todo a la diócesis encargada, pero las autoridades eclesiásticas solo les pidieron no comentar nada sobre el asunto, y mucho menos dar detalles del lugar, en lo que ellos se encargaban de limpiar aquel desastre. Aquella noche me di cuenta que no fui el único que no pudo dormir luego de aquella historia, y no por miedo sobre eso, sino porque los detalles en la descripción sobre el lugar donde ocurrió aquello coincidían mucho en el lugar donde estábamos esa noche. Luego de eso, hubo mucho tiempo donde desconfié sobre todo el tema de la iglesia, pues uno no sabe realmente qué esconden bajo los altares que están a la vista de todos, por ejemplo. Un tiempo después, mis papás y yo nos mudamos, por lo que dejé el grupo de las misiones y nunca más volví a ver a Sergio ni a ningún amigo de aquel grupo de aquellos días. La siguiente historia nos fue compartida por Juan Manuel. Mi historia fue hace solo unos meses. En aquel entonces formaba parte de uno de esos típicos grupos religiosos de jóvenes en mi país, y gracias a él pude viajar mucho y conocer muchas partes. En uno de aquellos viajes estábamos en una ocasión en uno de los campamentos que más me gustaban, que eran en el bosque. Platicábamos ya durante la noche alrededor de una fogata. Todo iba muy tranquilo y muy divertido. Platicábamos sobre el futuro del grupo, de qué haríamos para el siguiente viaje o qué cambios esperábamos para las actividades de los siguientes destinos. Y así por un muy buen rato. Recuerdo que recién habían dado las 2 de la mañana cuando todos decidimos irnos a dormir. Pero antes de eso, un compañero necesitaba ir al baño, por lo que nos dijo que iría cerca a unos árboles que estaban detrás de unos arbustos donde pudiera tener algo de privacidad, y que volvería enseguida. Pasó menos de un minuto y yo estaba apagando la fogata cuando nuestro compañero salió corriendo entre los arbustos. Decía que había alguien a lo lejos parado viéndonos. Y al instante no pudimos dudarlo, pues había salido de entre los arbustos con el pantalón desabrochado, por lo que al inicio no creímos que fuera una broma. Junto con 3 amigos, fuimos rápido detrás de los árboles donde nos dijo y caminamos por un tramo con linternas en mano, pero no encontramos ni escuchamos nada extraño. Regresamos y le dijimos que no habíamos encontrado nada, pero él aún se veía asustado, por lo que para calmar los nervios en un intento algo malo, le tomamos una foto haciéndole burla de lo asustado que se veía,
para ver si molestándolo como acostumbrábamos jugar, se le pasaba el susto. Pasó un rato más durante esa noche, en donde ya todo fue más tranquilo, por lo que pudimos dormir sin problema, incluyéndolo a él. Al día siguiente por la mañana, un amigo me enseña la foto porque no habíamos podido verla bien la noche anterior. Nos reímos por verla y recordar su expresión, pero vimos que en el fondo, con la poca luz que daba la luna esa noche, en una parte un poco despejada por los árboles, se alcanzaba a ver la figura de una persona a lo lejos, pero se veía muy pequeña, y no por la distancia, sino por estatura. Al salir de la tienda junto con mi amigo para mostrarles la foto a los demás, nos dimos cuenta que éramos los primeros en despertar, y alrededor de las casas de acampar había lo que parecían ser muñecos hechos con un material muy raro. Parecían ramas, hilos y tela. Eran aproximadamente 5 por todo el suelo. Podría decir, luego de que viví todo eso y busqué sobre esas figuras, que parecían ser las que usaban para el vudú. Al ver esto, mi compañero y yo corrimos al área donde acampaban nuestros jefes, por así llamarlos, que no quedaba para nada lejos de donde estábamos nosotros. Cuando les contamos, ellos vinieron con nosotros, y al ver todo esto, nos dijeron que recogiéramos las cosas rápido, pues mi amigo les platicó también lo de la fotografía, y uno de los jefes dijo que también había visto aquello anoche, pero que juraba que había sido en un sueño. Al tener todo listo y como aún debíamos quedarnos durante una noche más porque el transporte no podía pasar por nosotros, nuestros jefes nos llevaron a la casa de una pareja de ancianos que vivían en una cabaña cerca de ahí. Al llegar a la cabaña, nos recibieron muy amablemente y nos dejaron instalarnos en su patio porque no había mucho espacio para todos dentro de esa cabaña. El señor de la cabaña nos acompañó durante un muy buen rato durante la noche sentado con nosotros en la fogata. Y cuando tocamos el tema, cosa que teníamos que hacer sí o sí, le contamos todo lo que habíamos visto. Y él, algo tranquilo, nos dijo que era normal ver aquello en esa parte del bosque, que por eso prefería no ir para esos rumbos, y que aquello tampoco venía para acá. Nos dijo que hace un par de años esa parte del bosque era usada por una secta, que el señor cree era de satánicos. En esa parte del bosque acostumbraban a dejar cuerpos y figuras como las que vimos en la mañana. Nos dijo que supuestamente esas cosas salían solas, pues era para espantar a los intrusos y no se metieran donde no les importaba. Y nos dijo que aquel hombre pequeño que habíamos visto también le había tocado verlo un par de veces, pero él lo vio caminando en esa parte del bosque, y él cree que todo eso solo es producto de los trabajos que hicieron en ese lugar, y que aunque ya no usaban esas tierras para esas cosas, todo eso se había quedado vigilando y cuidando ese bosque, y que teníamos mucha suerte de que no había pasado más allá del susto. Por supuesto que ese fue mi último viaje con ellos. ¿Y ustedes han tenido alguna experiencia relacionada a estos temas? Las figuras religiosas de todo tipo, ¿qué emociones o sensaciones les generan? Pregunto esto porque he escuchado opiniones de todo tipo, pero a mí me gustaría leer las suyas. Cuéntenos. Recuerden que si les agradó este contenido, no olviden darle me gusta para que YouTube pueda recomendar este video a más gente y poder traerles así más historias o continuar con las que ya llevamos en el canal. Muchísimas gracias también por quedarse hasta el final del video
Les agradecemos muchísimo a la gente que cada vez más se suscribe, apoya o sigue apoyando este trabajo hecho con todo el corazón. Les estaré también dejando el link de mi cuenta de Instagram en el comentario fijado por si quieren seguir en contacto y por ahí contarles o irles adelantando algunos de los otros proyectos que todavía andamos viendo. Pero ahí se los vamos platicando. Y recuerden por último que si quieren enviarnos sus experiencias, pueden hacerlo a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en el comentario fijado. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.